Compañeros, buenas noches. A continuación vamos a hacer un proyecto utilizando dos herramientas, como lo es Laravel y Infion. Bueno, primero que todo, Laravel. Laravel es un framework PHP con el cual podemos crear aplicaciones en PHP, crear páginas web. Podemos hacer muchísimas cosas. Este framework nos facilita mucho las cosas a los programadores. ¿Por qué? Porque vamos a crear código legible, código ordenado, utilizando el modelo MVC, modelo vista controlador. Entonces Laravel es una gran opción y muy fácil de aprender. En segundo caso vamos a utilizar Laravel Generator. Con Laravel Generator nos proporciona una serie de código el cual podemos reutilizar para poder crear aplicaciones en una forma muchísimo más rápida. Bueno, entonces vamos a utilizar Laravel, ya teniéndolo instalado. Yo en mi caso tengo Linux, entonces pues tengo un servidor web montado. En el caso de las personas que utilicen Windows, podrían utilizar Laragon. Laragon es un software el cual nos facilita pues también muchísimo las cosas, porque no es sino instalarlo y ya nos viene con Laravel preinstalado de una vez. Entonces, para usuarios que tengan Windows pueden utilizar Laragon. En mi caso, pues yo ya tengo un servidor web, el cual pues es el que voy a estar utilizando. Bueno, entonces para crear un proyecto en Laravel, lo primero que vamos a hacer, ya teniendo instalado Laravel, lo primero que vamos a hacer es instalarlo por vía Composer. Nos dirigimos acá a la terminal, ¿cierto? Me ubico primeramente en el directorio donde tengo mis archivos, mis carpetas de proyectos. En este caso es bar www. Y aquí copio el código y le vamos a poner a nuestro proyecto prueba. Doy enter y él me va a crear una aplicación de Laravel. Ya aquí varía en el caso de su internet, pues en este caso estoy conectado por Wi-Fi, entonces es un poco lento. Ahí está conectando, nos está descargando todas las librerías necesarias, todo lo que usa Laravel, todas sus librerías, sus vistas, sus controladores, sus modelos. Bueno, mientras instala les comento un poco de Laravel. Laravel, pues como les venía diciendo, es un framework de PHP. Este framework es un framework muy utilizado hoy en día para crear aplicaciones robustas, aplicaciones que en un futuro van a ser escalables. Es un framework pues fácil de usar y de aprender. Entonces es muy bueno utilizar este framework. Y pues es gratuito, que es también otra de las ventajas. Aquí nos sigue descargando e instalando las librerías necesarias. Esperamos unos minutos más mientras nos instala todo. Bueno, también mientras termina, pues bueno, les voy a explicar también un poco en qué consta Laravel Generator. Laravel Generator, como su nombre lo indica, nos genera código de Laravel para poder crear aplicaciones robustas. En este caso pues vamos a crear un CRUD. Viene con plantillas ya predefinidas, como es el admin LTE, que es una plantilla muy buena para crear aplicaciones, ¿cierto? Bootstrap viene integrado con Bootstrap, es una de las ventajas. Es algo también muy fácil de utilizar, no es complicado, solamente tenemos que seguir su documentación, la cual la encontramos acá dirigiéndonos a Docs. Ahí encontramos toda la documentación, la instalación, sus requisitos. Es algo muy fácil de crear, no tiene complicaciones. Y pues lo importante y lo bueno de esto es que ya viene con Laravel 5.7, que es la última versión que ha salido al mercado de Laravel.
Bueno, aquí sigue descargando. Como les digo, dependiendo pues la conexión a internet, pues va a ser mucho más rápido esta descarga. Listo, aquí ya nos terminó. Vamos a limpiar la consola y vamos a proceder a ingresar al directorio de nuestra aplicación. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a arrancar nuestro servidor para poder visualizar que está funcionando. Lo arrancamos con PHP Artisan Server. Nos arrancó ya aquí el servidor. Abrimos nuestro navegador. Un poco lento. Y acá ya vemos que tenemos nuestra aplicación corriendo. ¿Listo? Entonces esta es nuestra aplicación de Laravel. Vamos a proceder ahora a crear nuestra base de datos, que es algo muy importante para poder desarrollar este tipo de aplicaciones como lo es el CRUD. El CRUD es una aplicación que nos permite gestionar de una forma muy fácil los datos que tengamos en una base de datos. Como su nombre lo indica, CRUD viene de las siglas Create, Read, Update y Delete. Crear, actualizar y eliminar archivos. Pero pues eso es algo muy rápido que se hace con este tipo de aplicaciones para el manejo en las bases de datos. En este caso pues vamos a entrar a nuestra phpMyAdmin en este caso y vamos a crear la base de datos. Entonces para este caso vamos a crear una base de datos, la cual la vamos a llamar Laravel. Listo. No vamos a crear ningún tipo de tablas, puesto que Laravel nos las va a crear automáticamente. Esa es una de las ventajas que tiene este framework. Nos crea directamente las tablas, todo lo que necesitemos. ¿Listo? Nos dirigimos nuevamente a nuestro servidor, a nuestro editor. En este caso yo estoy usando Visual Code. Con Control C detenemos el servidor. Limpiamos y procedemos a la instalación. Si no quieren detener el servidor y tener su servidor corriendo, simplemente se pueden dirigir a la terminal. Pero en este caso, como yo estoy usando Linux, me voy a dirigir directamente al archivo y lo voy a abrir en la terminal. Me dirijo a mis archivos. Me dirijo donde está creado mi servidor local y aquí encontramos el proyecto que acabamos de crear. Doy clic derecho y abrir en una terminal. Hago el mismo procedimiento de ahorita, PHP Artisan Server, y acá tengo mi servidor corriendo. ¿Listo? Verificamos y acá está corriendo. Listo. Esta ventana la podemos minimizar y abrir nuestro editor. Ahora vamos aquí y vamos a abrir la carpeta de nuestro proyecto. Prueba, le damos OK. Y listo, ya tenemos aquí abierto la carpeta de nuestro proyecto. Como les dije en un principio, Laravel nos proporciona pues el modelo vista controlador. Entonces acá tenemos nuestros controladores, nuestras vistas, nuestras rutas, nuestras vistas. Listo. Nuestros controladores. Listo. Y aquí en este archivito, antes de comenzar, vamos a configurar la base de datos. ¿Para qué? Para que Laravel a través de sus migraciones nos cree las tablas, nos cree los datos que necesitamos. En este caso, como estamos usando MySQL, vamos a modificar este archivito, este trozo de código que nos aparece acá. Entonces en database decimos que nuestra base de datos se llama Laravel. Nuestro usuario
para ingresar a la base de datos. En mi caso es root y mi contraseña. Listo. Con control S guardo. Ya puedo cerrar este archivo. Y ahora sí me dirijo directamente a Laravel Generator. Entonces en Laravel Generator vamos a hacer nuevamente el procedimiento. Nos dirigimos a Docs, que es la documentación oficial. Vamos a Setup, Installation. Y acá vamos a crear una aplicación en un proyecto ya Laravel creado. En un proyecto de Laravel existente. Entonces vamos a modificar nuestro composer.json. Vamos a agregar estas líneas de código a nuestro composer. Como les digo, prácticamente es copiar y pegar líneas de código, no es nada complicado. Buscamos el composer.json y él acá nos dice que vamos a agregar estas líneas de código en el require. Entonces buscamos require, acá lo tenemos. Agregamos una coma para poder seguir utilizando más líneas y pegamos. Ponemos estas otras líneas de código, coma, enter y control V. Es algo muy fácil. Hasta el momento no hemos editado ninguna línea, no hemos agregado, sino solamente copiar y pegar. Agregamos este doc. Listo. En mi caso yo tengo habilitada en Visual Code, tengo habilitada la opción de autoguardado, que viene acá en preferencias y aquí pues escogemos la opción de autoguardado. Entonces cuando yo haga cambio de pantalla, él automáticamente me va a guardar los cambios, no tengo que hacer absolutamente nada. Ahora vamos a hacer un composer update de nuestra aplicación. Para abrir la terminal sin tener que salir de Visual Code, nos dirigimos aquí. A ver, se me perdió. Acá, en ver terminal. Y él nos abre una terminal que viene integrada en Visual Code. Entonces vamos a hacer un composer update de nuestra aplicación. Lo que nos va a hacer es que va a actualizar todo. Va a hacer la actualización del composer, si hay algunas actualizaciones pendientes. También nos va a hacer a tomar los cambios que hayamos hecho a los archivos. Es un proceso pues también que es dependiendo de su conexión a internet, puesto que él se va a conectar a los servidores a buscar actualizaciones. Nos está instalando ya las actualizaciones. Nos está haciendo una optimización de archivos. Y listo, ya terminó. Limpiamos la consola y continuamos. Bueno, ahora vamos a agregar otras líneas de código, pero en este caso las vamos a agregar en config app.php. Este archivo se encuentra aquí, en config app.php. Entonces copiamos estas líneas de código, pero ¿dónde las vamos a pegar en nuestro archivo? Nos está diciendo que las tenemos que reemplazar en los providers. Entonces buscamos providers, tenemos que agregar esas líneas en provider. Buscamos provider y acá abajo, como ya está la coma, no tenemos que agregar coma, solo enter y pegar el contenido. Y allí mismo vamos también a buscar a copiar estas líneas de código, pero en este caso en los alias, como nos está informando acá en los arrays. Entonces nos dirigimos a los alias. También tenemos la coma ya, entonces solamente es enter y copiar. Ya si ustedes quieren darle formato al
al código para que se vea más bonito, más elegante, pues lo podremos hacer. En mi caso, pues por cuestión de tiempo no realizo este procedimiento. Guardamos, control S, en mi caso ya pues me guarda automáticamente. Continuamos aquí, entonces ahora lo que vamos a hacer es a publicar nuestro proyecto. Le damos control C, copiamos y nos dirigimos a nuestra terminal en este caso. Y le damos pegar. Damos enter y nos saca un error. Nos está sacando un error inesperado en app. Entonces vamos a mirar cuál es el error. El error que nos está sacando es porque no incluimos la coma al final del archivo. La incluimos y ya se nos tendría que quitar ese error. Entonces, limpiamos y volvemos a pegar. Ok. Entonces nos da aquí una serie de opciones que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar la opción 0, que es publicar todos los archivos que hemos editado. Damos 0 y enter. Y nos dice que ya se crearon todos y se modificaron. Limpiamos y continuamos. Ahora vamos a actualizar las rutas. ¿Listo? Entonces nos dirigimos a app provider route service. Entonces, app provider y en provider route service provider. Aquí vamos a agregar esta línea de código. Buscamos hasta el final de todo el código y la modificamos. Seleccionamos todo, control V y listo. Ahora vamos a publicar nuestro proyecto. Nos dirigimos acá en la terminal, pegamos este código y ya quedó nuestro proyecto publicado. Si nos dirigimos acá a nuestro proyecto que teníamos ya abierto, no tenemos que ejecutar el servidor nuevamente porque pues ya sabemos que lo tenemos acá en segundo plano corriendo. Solamente actualizamos la página y como podemos ver pues no se ha hecho ninguna modificación. ¿Por qué no se ha hecho ninguna modificación? Porque no he hecho las migraciones de la base de datos. A continuación me dirijo para hacer la migración de las bases de datos. Primero vamos a publicar el layout, como les había dicho. Laravel Generator nos genera un layout ya con Bootstrap. Nos genera un layout el cual se llama admin LTE, que es este de acá, que viene integrado con Bootstrap. Para poderlo publicar, para poder publicar este layout, simplemente copiamos este archivo. Entonces nos dirigimos acá, Publish Layout, bajamos y aquí está. Nos vamos a nuestro editor, y en la terminal pegamos ese código. Nos pregunta que si deseamos hacer las modificaciones porque nos va a modificar las vistas. Le decimos que sí, y enter. Ahora sí. Si nos dirigimos nuevamente a nuestro proyecto y actualizamos, ya tenemos acá un login y un registro. Como no nos hemos registrado aún, entonces no nos podemos loguear. Entonces vamos a registrarnos. Para que él pueda aceptar nuestro registro, tenemos que migrar las bases de datos, como les había dicho antes. Laravel nos da la opción de él mismo migrar nuestras bases de datos, migrar toda nuestra información, sin nosotros tener que tocar absolutamente nada a la base de datos. Simplemente con ir al archivo que modificamos a principio y colocar las credenciales para ingresar, Laravel ya nos va a hacer todo esto automáticamente. Entonces nos dirigimos aquí a la terminal, limpiamos la terminal y simplemente colocamos php artisan migrate.
y ya nos ha migrado las bases de datos. ¿Qué migraciones ha hecho él ahí? Ha hecho una migración que viene el Laravel, que trae Laravel por defecto, que son estas mismas que estamos viendo acá. Laravel por defecto trae una migración de base de datos para un login y para un registro. No tenemos que hacer nosotros absolutamente nada, solamente con esa simple línea de código, él nos va a migrar toda esa información a la base de datos y ya con esto podemos registrarnos. Entonces procedemos a registrarnos. Entonces nuestro nombre, nuestro usuario y un password. Listo. Vamos en registrar, aceptamos y nos registramos. Nos saca un error en el registro, vamos a ver por qué. Perdón, nos saca un error en el registro. Vamos a mirar acá porque volver a ingresar todos nuestros datos y nos sigue sacando el mismo error. Vamos a ver, vamos acá. Una excepción de catch, prepara begins. Bueno, al parecer es un error con nuestra base de datos. Vamos a verificar aquí que tengamos todo correcto acá. Laravel, root, y en este caso mi password es 88. Vamos a mirar. Sí. Vamos a poner unos datos diferentes. Bueno, nos sigue sacando el mismo error. Vamos a mirar acá, bueno, nos dice que el error, tenemos acá, es de acceso denegado para el usuario. Miramos acá, las migraciones se hicieron correctamente. Corregimos aquí. Nuestra base de datos se llama Laravel, sí, correcto. Vamos a detener el servidor, control C, y a volverlo a subir. Listo. Era un problema en nuestro password. Ya aquí lo corregimos. Y como podemos ver, está la interfaz de Laravel Generator con la plantilla admin ltd. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ahora tenemos que crear los modelos de las tablas para poder ingresar datos. Se va a hacer igualmente de una manera muy sencilla, no tiene ninguna complicación. Simplemente nos dirigimos nuevamente aquí a la documentación y nos dirigimos a Getting Started. Aquí en Getting Started nos dan tres opciones:
una para generar una API, una para generar una aplicación normal y otra para crear una API de una aplicación. Como no vamos a crear una API sino una aplicación CRUD normalita, seleccionamos la segunda. Veamos ese código, nos dirigimos a nuestro editor, dentro de nuestro editor, cerramos aquí ya todo, si queremos, para no editar de pronto por error algún archivo. Limpiamos nuestra consola nuevamente, pegamos y acá vamos a cambiar el nombre de nuestro modelo. Le vamos a poner usuarios. Damos Enter y ahora nos va a preguntar los nombres para cada celda. Entonces, vamos a poner nombre. Aquí nos está preguntando qué tipo de dato va a llevar en la base de datos. Como sabemos, en las bases de datos tenemos los tipos string, los tipos numéricos, los tipos dato, fecha. Entonces aquí en este caso vamos a decir que va a ser un tipo texto, que es lo mismo que un tipo string. Ahora nos dice también que la opción que va a llevar nuestro formulario, porque él nos crea un formulario para poder ingresar los datos a la base de datos, qué tipo de dato va a llevar nuestro formulario en el archivo HTML. Para no complicarnos, le vamos a decir que texto también. Damos Enter. Nos pregunta que si queremos hacer unas validaciones. Aquí entonces en esta sección ponemos si las opciones son obligatorias o no son obligatorias. En mi caso pues no le voy a poner nada. Doy Enter. Me pide la otra fila, la otra celda, el nombre de la siguiente celda. Vamos a ponerle apellido de tipo texto y de tipo texto en el formulario. Damos Enter, Enter nuevamente y pongámosle cargo. Estos son ejemplos, ustedes pueden usar los que necesiten. Si ya tienen estructurada su base de datos, entonces lo van a colocar según como tengan su base de datos. Vamos a poner texto y texto. Damos Enter, Enter. Si ya no voy a agregar ningún dato más, lo único que pongo es Exit y doy Enter. Él me pregunta que si deseo hacer la respectiva migración a la base de datos. Le digo Yes. Y él ya me creó aquí las migraciones. Me dirijo nuevamente a mi proyecto. Simplemente actualizo. Y como ven, ya tengo acá la tabla de usuarios. Y ahora lo magnífico del generador es que ya nos creó automáticamente un CRUD. Sin tener que agregar ninguna línea de código por nuestras propias manos, sin necesidad de reinventar la rueda, como dirían. Nosotros ya tenemos nuestro CRUD. Simplemente usando algunos códigos que ya otras personas se dieron a la tarea de crear para nosotros y para hacer los proyectos aún más rápido, que es lo que las empresas hoy en día necesitan, proyectos a gran escala que sean escalables y que sean mucho más rápida la creación de estos proyectos. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Le decimos aquí añadir. Todo esto lo podemos modificar teniendo pues ya conocimientos de Laravel. Como les digo, Laravel no es un framework difícil de aprender ni nada. Simplemente tenemos que tener unos conceptos básicos de PHP y empezar a involucrarnos con este framework, aprender. Hay muchísimos videotutoriales de cursos de Laravel y empezarnos a involucrar en él. Entonces en las vistas las podemos modificar, podemos hacer en fin muchísimas cosas y modificar todos estos archivos, toda esta vista la podemos modificar a nuestro gusto. Acá podemos agregar la foto del usuario. Pero bueno, entonces le damos aquí en agregar nuevo, añadir nuevo. Y vamos a agregar un nombre, en este caso Andrés Prieto, técnico sistemas. Le damos guardar y listo. Tenemos nuestro CRUD creado. Tenemos la opción de ver. Aquí vemos nuestro usuario. Tenemos la opción de editar. Vamos a cambiar acá y vamos a ponerle Cristian.
Guardamos y como vemos los cambios han tomado efecto. Y la opción de eliminar, aquí nos pregunta si queremos eliminarlo, le decimos que sí y ya tenemos eliminado nuestro usuario de nuestra aplicación. Vamos a crearlo nuevamente. Y como podemos ver, nos lo ha creado sin ningún tipo de problema. Ahora nos dirigimos acá a nuestra base de datos, actualizamos y como podemos ver, Laravel nos ha migrado toda la información sin tener nosotros que hacer absolutamente nada. Tenemos nuestra tabla usuarios, nuestra tabla users, que son los usuarios para los que se registran, los usuarios registrados, perdón. En este caso está el usuario que acabamos de registrar. Vamos a hacer acá una prueba. Voy a cerrar la sesión y me voy a registrar con otro usuario para que vean los cambios. Poner el nombre ficticio. Un correo ficticio y la contraseña. Aceptamos, registramos y como podemos ver, vamos acá a nuestra base de datos, cerremos aquí. Si actualizamos, vemos nuestro nuevo usuario. Vamos aquí y aquí vemos nuestro nuevo usuario. ¿Listo? El password no lo protege. Una protección que hace una seguridad que tiene Laravel para las contraseñas. Listo. Y sin tener que tocar ni lenguaje PHP ni SQL, no hemos modificado absolutamente nada. Laravel no lo hace por nosotros mismos. Acá tenemos la migración, esta tabla migraciones, lo que hace es que nos lleva al historial de todas las migraciones que hemos hecho. Listo, pero bueno, eso ya es tema de Laravel. Como les digo, hay muchos tutoriales respecto a Laravel. Es un framework muy chévere de manejar, muy fácil de manejar. Hay muchísima información acerca de Laravel y es uno de los frameworks que hoy en día las empresas solicitan mucho. Aquí también tenemos documentación por si quieren leer directamente ya la documentación de Laravel. Y aquí él nos explica todo, paso a paso, cómo crear proyectos, cómo instalar Laravel. Es un framework muy chévere para manejar. Listo, entonces acá, como podemos ver, me logué con el otro usuario. Si vamos aquí a la vista, vemos que están los datos común y corriente. Cerramos sesión. Y si ahora nos vamos a loguear, vemos que nos logueamos sin ningún problema. Listo. Y así hemos hecho un CRUD en menos de 10 minutos que nos hemos demorado, menos. Hemos creado un CRUD sin necesidad de tocar ni una sola línea de código nosotros mismos, sino que simplemente lo que hemos hecho es copiar y pegar código que nos ha facilitado Laravel Generator de la empresa Infion Labs. Nos ha facilitado los códigos. Simplemente lo que hemos hecho es copiar y pegar en nuestro proyecto Laravel. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que haya sido pues de su agrado, que sea muy útil para las personas que pues necesiten realizar estos tipos de proyectos. Podemos hacer proyectos aún más robustos teniendo pues ya los conocimientos y las herramientas, los conocimientos en Laravel y conocimientos en las herramientas necesarias y conocimientos en Laravel, podemos crear unas aplicaciones mucho más robustas si lo queremos. Y simplemente con algunas líneas de código. Bueno, espero que les haya gustado y que pues pueda ser útil esta información para ustedes. Muchísimas gracias, compañeros, y hasta una próxima ocasión.